El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, la providencia de Dios ha permitido que después de 6 meses de confinamiento, y una vez que aumentan y aumentan las preguntas espirituales que nosotros nos hacemos, pues ahora meditemos en el libro de Job, como lo estamos haciendo durante esta semana. Hay tantas inquietudes que tenemos, tantas dudas que se clavan en el corazón, tantas preguntas abiertas que nosotros hacemos para tratar de entender a nivel espiritual qué es lo que está pasando y qué podemos esperar. Puede ser, hermanos, que en muchos casos nos pase como a Job, que hablamos a la ligera, que opinamos a la ligera y que sin tener grandes fundamentos y sin tener una relación estrecha con Dios, sin embargo nos comprometemos cuando decimos una palabra sobre todas estas cosas tan delicadas que están sucediendo. Es un libro que yo les recomiendo mucho para que tratemos de sacar luces cuando sea muy escandaloso en nuestra vida cristiana el misterio del mal, ante el sufrimiento, ante los problemas, ante los sinsabores de la vida. ¿Qué podemos decir como una luz que puede arrojar nuestra fe cristiana? Y teniendo en cuenta, queridos hermanos, como decía San Jerónimo, cuya fiesta hace algunos días acabamos de celebrar, que el libro de Job es un libro muy complejo, es un libro muy complejo. Y nos pasa como cuando uno agarra una anguila, cuando sentimos que ya la tenemos y la apretamos, se nos escapa de entre las manos. Porque se necesita mucho, y no tanto conocimientos, sino un acercamiento a Dios para que entendamos el misterio del sufrimiento en la vida. Y todos coincidimos que cuando llega una respuesta,
cuando llega una luz a este misterio tan difícil de entender, más que una palabra, la respuesta que Dios permite es una presencia. Esa es la respuesta que Dios permite, una presencia que nos permite salir adelante, para no quedarnos estancados en el dolor y en el escándalo que provoca el misterio del mal en nuestra vida. Pero creo que también compaginando esta enseñanza del libro de Job con la fiesta de los santos ángeles custodios, creo que nos faltarían también, queridos hermanos, asumir dos actitudes muy importantes, ¿verdad? Por un lado, la fe, y por otro lado, la humildad. Porque precisamente por ser demasiado racionalistas, ¿verdad?, por querer procesar todo con la inteligencia, uno se cierra a los misterios de Dios. Uno se cierra a la revelación de Dios. Eso le pasa al hombre moderno, ¿va? Y nos pasa a traer a nosotros, ¿va? De tal manera que perdemos la capacidad de emocionarnos, de admirarnos y de sorprendernos con todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y eso hay que decirlo precisamente respecto de la fiesta que hoy celebramos. Nosotros creemos en los ángeles. Se nos pueden hacer cosas triviales, ¿verdad?, o se nos pueden hacer cosas simplemente de la infancia, ¿verdad?, porque a veces ya tenemos nuestra mente tan estructurada que uno no se deja sorprender por las cosas de Dios. De tal manera que cuando nos acercamos al libro de Job, o cuando nos acercamos a la Biblia para obtener algunas luces sobre las cosas que tenemos que enfrentar, pues es necesario que vaya uno con fe, ¿va?, que vaya uno con confianza, ¿va? Y nos queda muy bien, hermanos, la respuesta que Dios nuestro Señor le hizo a Job, ¿va? La puedo resumir así, después de tantas cosas que Dios le dice, ¿va?, la puedo resumir así, cuando Job increpaba al Señor, cuando le presentaba estas preguntas, ¿va?, y cuando le hacía ver, ¿va?, cómo lo desestabilizaba en su vida el misterio del sufrimiento. Dios le contestó a Job y nos contesta también a nosotros. Cuando nos queremos pasar de listos, ¿va?, cuando pensamos que Dios ya no tiene nada que decirnos, nada que ofrecerle a nuestra vida, porque tenemos tanta ciencia, tenemos tantos conocimientos, tenemos tanta experiencia, que pensamos que ya agotamos toda la ciencia del mundo. Dios le contestó a Job y nos puede contestar a nosotros: bueno, ¿y tú dónde estabas cuando creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Una respuesta de Dios que nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando hice el mundo? Cuando hice el sol, cuando hice la luna, cuando puse las estrellas, cuando embellecí este mundo que te he entregado a ti. ¿Dónde estabas tú? Porque se necesita, hermanos, fe y confianza. Dejarnos sorprender por las cosas de Dios, como lo que ahora precisamente señala la fiesta de los santos ángeles custodios. Y se necesita también mucha humildad, hermanos, porque también los tiempos que corren, pues no nos permiten profesar la fe en los términos en que la vamos celebrando, ¿va?, ya que son tiempos en donde se instala en nuestro corazón la soberbia y se instala en nuestro corazón también la vanidad, ¿va? Uno no necesita de los demás. Esa es la cultura, ¿va? Ese es el ambiente que priva donde nosotros vivimos, ¿va? No necesitamos a nadie, ¿va? A veces ni a la familia necesitamos, ¿va? Y nos portamos con mucho desdén, nos portamos de manera altanera, como para pintarle la raya a los demás, ¿va? De tal manera que uno se siente bien y no necesita de nadie, ¿va? Y en la fe uno tiene que reconocer que sí necesitamos que alguien nos cuide.
sí necesitamos la cercanía de los demás, no solo de Dios, sino también de los demás. Es difícil creer en los ángeles custodios cuando uno va por la vida así, ¿va? Con mucha soberbia, ¿va? Con mucha independencia, rompiendo vínculos por aquí y por allá, porque pensamos que no necesitamos de nadie, ¿va? Que cada quien se cuida solo, ¿va? Que ya tenemos la edad y el criterio suficiente para saber qué hacemos con la vida, hasta que llega el momento en que nos damos cuenta que el pecado duele, que el pecado nos desorienta y que uno solo pues no se da la vida, ni se salva, ni se sana, sino solamente la gracia de Dios. Por eso digo que este aspecto tan bonito de nuestra fe, que nos hace pensar en nuestra niñez, pues sí requiere de valorar cómo es nuestra fe. Una fe que privilegia la confianza y una fe que, viviendo también en la humildad, reconozca que sí necesitamos del cuidado de los demás. Y miren la lección que nos ha dado la vida en este tiempo de confinamiento, cómo extraña uno a los demás, ¿verdad? Cómo necesita uno un abrazo, ¿verdad? Cómo necesitamos el encuentro, ¿verdad? Parece que esas cosas ya no las valorábamos y ahora nos damos cuenta que nos hacen tanta falta. Ojalá pues que lo tomemos en cuenta para que aceptemos, para que vivamos todos esos aspectos tan hermosos de nuestra fe cristiana y católica, y que hoy particularmente va con la confianza y con la humildad a la que nosotros estamos llamados a vivir, con esa fe y con esa confianza, pues renovemos nuestra fe en los santos ángeles custodios. O como decíamos desde la niñez, la fe en nuestro santo ángel de la guarda. Por eso también nosotros decimos que la vida es sagrada, la vida no se toca, ¿va? La vida hay que respetarla, ¿va? Porque Dios nuestro Señor desde que nacemos nos asigna a un ángel de la guarda. Los santos también tenían formas muy particulares, ¿va? Para vivir esta fe, porque eran personas que se movían con la confianza y con la humildad respecto de los designios de Dios. Decían que San Luis Gonzaga, siempre que iba caminando por la calle, se separaba de la pared para dejarle su propio espacio al santo ángel de la guarda, porque creía y porque necesitaba su compañía. Y como recordábamos hace algunos días, el Padre Pío decía que si los ángeles nos envidian en alguna cosa, es una forma de decirlo, con la libertad que tienen los santos lo dicen así, pero él decía, si los ángeles nos envidian en una cosa, es en el hecho de que nosotros sí podemos sufrir por Dios. Ellos no pueden sufrir por Dios, pero nosotros sí, por amor, podemos sufrir por Dios. Si en algo nos envidian los santos es que ellos no pueden sufrir por Dios, como nosotros sí lo podemos hacer. Cuando aceptamos cómo es la vida, ¿verdad? Cuando también tratamos de entender la presencia de Dios en medio del sufrimiento, de acuerdo a lo que en esos días nos presenta el libro de Job. Tomemos, por lo tanto, en cuenta, queridos hermanos, esto que nos anuncia la palabra, y que Dios nuestro Señor renueve nuestra fe en los santos ángeles custodios.